Historias Nuestras es una presentación de Suproca, suministros de protección. Vital Care, rejuvenecer es vital. Capello, tu centro de belleza en 3 niveles para ti. Alcaldía de Maracaibo. La ciudad de Maracaibo tiene pequeños misterios, apariciones, casas abandonadas que generan comentarios nacidos de la imaginación y los temores de los maravinos, creando mitos, revelando la esencia fantasiosa del zuliano. Una de estas casas se encuentra a espaldas de la escultura del Indio Mara, conocida popularmente como la Casa de los Leones, porque durante mucho tiempo exhibió 2 de estos felinos en mármol púrpura. ¿A quién perteneció? ¿Quién la diseñó? A continuación, en Historias Nuestras, soy Ámbar Simancas y sean bienvenidos. He visto en la prensa escrita muchas veces que la casa se utilizó para cuestiones de fetichismo, brujería, en fin. Maracaibo, ¿cómo era? El casco viejo, y alrededor de la Plaza Bolívar vivían cierto grupo de personas en la calle Carabobo y en la calle Venezuela. Entonces después venían las calles cerca de la Basílica, que era vivía la clase media, vamos a decir. Y detrás de la Basílica venía el Saladillo, que es donde vivía la gente pobre. La ciudad de Maracaibo estuvo concentrada durante el siglo XIX y comienzos tempranos del siglo XX en las calles antiguas del centro, al borde de nuestro famoso lago, bautizado Coquibacoa por Alonso de Ojeda el 24 de agosto de 1499, cuando se recuerda fue descubierto por los españoles. En la medida que la gente se fue extendiendo buscando mejores condiciones, porque la ciudad no tenía cloacas, no tenía acueductos, entonces se fueron acomodando en los aticos y en el Milagro para usar el agua del lago, que el agua del lago te servía porque no era la cochinada que tenemos hoy en día. Ahí empezó a surgir la extensión de la ciudad. Cuando vinieron las compañías petroleras, ellos se colocaron en campos cerrados, trancados, que era el campo Bellavista, el campo La Creole, el campo La Menegrande. Entonces empezaron a construir las vías de acceso de esos campos donde vivían los extranjeros y la ciudad se empezó a extender. Construyeron el acueducto en el año 39, después construyeron el aeropuerto, Grano de Oro, y entonces ahí empezaron las primeras urbanizaciones. El inmueble se edifica en esta zona que es el Paraíso. Esto fue la primera urbanización privada de la ciudad. Fue un loteo que se hizo y se vendían los lotes y las personas fabricaban luego a su gusto las edificaciones. 5 de julio conectó Bellavista con Delicia. Entonces empezaron a construir las casas la gente ahí. Entonces, y don Felipe Amado, que vivía no sé en dónde, se mudó para allá, hizo su casa. Yo me acuerdo, esa casa no es tan vieja. Para 1949, por problemas con la propiedad de los terrenos de la urbanización, la municipalidad reconoce sobre la propiedad de esta compañía anónima El Paraíso sobre los terrenos y le obliga a ceder parte de los terrenos para la construcción de una plaza. No estamos seguros si la plaza es esta plaza Indio Mara o si es la plaza Reina Guillermina, pero digamos que probablemente esta plaza se haya construido precisamente como parte de la donación que hace la urbanizadora a la municipalidad. Entonces, es una casa que se edifica en terrenos de la urbanización y
el propietario ubica a un arquitecto que realiza su diseño en función de las pautas que él establecía. Mi padre, hijo de Felipe Amado, un forjador de empresas en la región zuliana y Venezuela, ya conocidas, como la Cervecería Regional, Orange Crush, en fin, otras más. Esto obedece a que mi padre pues buscó el estudio de los antiguos egipcios, una civilización pues altamente conocida por los logros de ese famoso imperio que dominó al mundo, y no solamente por ser guerreros, tanto por ser guerreros, sino la tecnología que en ese momento utilizaban. Muchos decían que eran descendientes de extraterrestres o cosas así, pues todavía ingenieros y arquitectos no han logrado dar el cómo en aquella época construían las grandes pirámides sin ni siquiera pega alguna, piedra sobre piedra, en donde no cabía ni siquiera una hojilla. Y todo tan bien configurado que bueno, tardaron inclusive siglos, pasaron siglos, para que los historiadores, antropólogos que estaban pues buscando el origen de la civilización, lograron llegar pues a las famosas pirámides, ¿no? Estaban las tumbas de los grandes faraones. Esta edificación es una edificación que juega con elementos de lenguajes históricos, pero combinados de un modo, si se quiere, bastante especial, bastante sui generis, porque obedece a un proyecto, a una idea de su dueño, de su propietario original, que tiene una mezcla de elementos simbólicos y religiosos que eran importantes incorporar en el diseño por las creencias que tenía su propietario original. Maracaibo ha cambiado rápidamente. Fue poblada por grandes edificios. Sin embargo, la llamada Casa de los Leones o Quinta Luxor continúa erigida, mostrando que en cada etapa de la ciudad existieron personas líderes de pensamiento poco convencional. Sigue disfrutando de historias nuestras luego de la siguiente pausa. La Quinta Luxor conserva muchos elementos de la estructura original y es una evidencia marcada de cómo diversas culturas se encuentran hogar en Maracaibo, la ciudad ecléctica de Venezuela. Esta edificación residencial es muy interesante porque es muy particular. Tiene una serie de elementos que la hacen, si se quiere, bastante diferente a lo que son las viviendas que se han desarrollado en esta ciudad, bien por sus materiales, bien por los elementos estilísticos que ella presenta hacia el exterior. El diseñador de la casa fue mi padre. Claro, tenía un arquitecto al lado y un dibujante prácticamente. El arquitecto lo que hacía era firmar. Y el dibujante, él se inspiró, toda la simbología que tú vas a ver allí fueron inspiraciones de mi padre,
por supuesto extractada pues de los estudios que él hacía de lo que era pues los estudios de la Orden Rosacruz. Desde el punto de vista estético, estilístico, podríamos decir que es una edificación premoderna, es una edificación que surge antes o que se ubica con códigos estilísticos anteriores a la de la arquitectura moderna. Ella tiene una mezcla de elementos historicistas y elementos de la arquitectura Art Deco que se fusionan en esta edificación, prolongando muy tardíamente en la ciudad de Maracaibo ese lenguaje, puesto que la edificación se construye hacia 1952. Entonces ya en ese momento la arquitectura moderna impera en la ciudad, o está bastante consolidada en la ciudad, pero sin embargo vemos que en esta área, esta edificación sigue incorporando códigos que ya en ese momento quizás estaban un poco en obsolescencia, ¿no? Cercado de 2 metros de altura, simulando flechas, es uno de los elementos que representan las ideas visionarias del creador de la Quinta Luxor, Teodoro Amado. En la vida uno tiene que ser algo de visionista, ¿no? Para saber cómo vienen las cosas en la vida. Papá la cerca la construyó del alto que estaba, creo que tiene 2 metros, con lanzas. Las lanzas significan la lanza que utilizaban los faraones en el campo de guerra. ¿Ok? Por los pelos que traen al final de la lanza, creo que eran 6 pelos, 8 pelos, no sé. Entonces ahí aparecen los pelos en la lanza. Entonces la gente decía que estábamos locos, porque estábamos haciendo cercas de tanta altura, cuando en verdad pues el resto de la población, como no había delincuencia en aquel momento, las cercas pues llegaban, eran de, qué sé yo, 1,5 metros. Y después creo que es público y notorio que podamos ver en todo Maracaibo que las cercas ya son totalmente altas y las casas pues totalmente cerradas para que no entre lampa, pues. El lenguaje de la casa volumétricamente es un lenguaje muy limpio, muy puro, son volúmenes puristas. Eso se corresponde un poco con la arquitectura moderna. Sin embargo, ese lenguaje volumétrico es revestido exteriormente, por ejemplo, con un revoque, una especie de friso de piedra artificial que simula sillares de piedra, sobre el cual encontramos un cornizamiento que tiene elementos geométricos como círculos y triángulos que se intercalan alternadamente, y esos elementos los podríamos asociar con el lenguaje de la arquitectura precolombina. Sin embargo, ese cornizamiento está apoyado sobre unas columnas de evidente carácter egipcio. Son columnas de fustes estriados con capitel bulbiforme, hechas de mármol, aparentemente traídas, importadas para la edificación. El mármol es mármol de Carrara. Las canteras de Carrara o las minas de Carrara están ahorita cerradas. Es un mármol de alta calidad y solamente se abren cuando se van a construir una gran catedral o algo pues que revista, que signifique que deba de llevar pues ese tipo de piedra como es el mármol de Carrara. La edificación remarcaba el acceso con una especie de mascarones con formas de león que recordaban un poco las esfinges que siempre se colocaban en la entrada de los templos o de los edificios importantes en el antiguo Egipcio. Su concepto arquitectónico venía pues del templo de Luxor. Y los leones pues son pues la simbología egipcia que estaban pues al frente a la entrada de la casa, ¿no? La entrada que tiene el emblema de Luxor con los haces de rayos de luz que en su origen eran de bronce y que ya, bueno, ya no se encuentran en la edificación. Entonces mezcla un poco elementos del lenguaje precolombino, elementos del lenguaje egipcio que fueron incorporados
o que fueron elementos característicos de la arquitectura Art Deco. Sin embargo, aquí aparecen más que estilizados, como se dieron en el estilo Art Deco, de un modo bastante explícito en el edificio, por las connotaciones religiosas que esto tenía para el dueño de la edificación. Edificaciones abandonadas que recuerdan historias familiares plagan Maracaibo. Descubra más de los hechos que rodean la Quinta Luxor después del corte por Historias Nuestras. Muchos elementos distinguen la Quinta Luxor entre las casas de Maracaibo. Actualmente, su cuidado y protección se encuentra bajo la tutela de Fogade y del Metro de Maracaibo. Eso empieza en el 48, prácticamente, sí, cuando el año del golpe de cuando derrocan a Rómulo Gallego. Y entonces había pues una relación de amistad con el general Pérez, y entonces en plena construcción él vino, cuando estaba para construir lo que era Fuerte Tiuna y también lo que era Fuerte Tiuna y el Círculo Militar. Podemos observar entonces que la arquitectura de Fuerte Tiuna se asemeja a un pilón egipcio. Podemos entonces también ver el paseo de los próceres. De ahí viene entonces la inspiración a lo que era el paseo de las esfinges en Luxor. Por supuesto, adaptada a nuestra idiosincrasia. Me acuerdo que cuando él se fue, pues sus adversarios políticos decían que él lo que hacía eran obras faraónicas. La familia, sin tener actividades políticas, por el solo hecho de tener la relación con el gobierno del general Pérez Jiménez, fuimos allanados en 2 oportunidades, sin necesidad alguna, y eso se nos quedó grabado porque estábamos jóvenes, ¿no? Es esa arquitectura que todavía mezcla elementos del historicismo, del clasicismo, pero que en esta casa, más que la mezcla y el lenguaje, creo que lo importante es la calidad constructiva. O sea, lo que esta casa, el modo en que esta casa materializó esta arquitectura premoderna, no lo vamos a encontrar quizás en ningún otro inmueble de la ciudad. Papá muere en el año 81. Y entonces nosotros la desocupamos en 1992, ya que se le había vendido al Banco Maracaibo, ¿no? El Banco Maracaibo pretendía pues dejar el concepto arquitectónico modificado pues a cierto modernismo, pero
el concepto en sí quedaba intacto y ahora está pues en manos de FOGADE. Creo que está bajo la tutela o el cuidado del Metro de Maracaibo. Yo creo que refleja un momento de prosperidad económica donde las personas podían edificar sus caprichos arquitectónicos, porque de alguna manera es una casa que responde a la idea muy específica de su propietario, porque está pensada por las condiciones espirituales de este propietario, por su anhelo de materializar una vivienda, quizás un poco lo que equivale a que una persona hoy pueda aplicar el Feng Shui en su casa o en su diseño, ¿no? En ese sentido creo que representa eso, un momento de prosperidad. Es la década del 50, la década de la posguerra, donde realmente la Maracaibo petrolera estaba ya consolidada y se tenía acceso a una serie de materiales y de ideas que, bueno, pudieron ser materializadas en esta casa. Yo creo que eso, desde el punto de vista social, es lo que representa realmente. O sea, esa posibilidad de materializar un sueño de una familia. Voy a decir algo y a lo mejor no se trata de cosas extraterrestres ni brujería, ¿no? Pero mi padre decía que esa casa nadie la podría habitar, sino nosotros. ¿Qué hizo? No sé. La Quinta Luxor, recuerdo de la Maracaibo creciente de personalidades destacadas que con fe en su capacidad creativa, en la diversidad y el desarrollo humano, son una muestra de lo que una sola persona puede lograr con perseverancia y creatividad. Como todas las semanas, los invitamos a escribir a nuestro correo electrónico hn.tln@gmail.com y cuéntenos su historia. Soy Ámbar Simancas y será hasta la próxima. Historias Nuestras es una presentación de Suproca, suministros de protección. Vital Care, rejuvenecer es vital. Capelo, tu centro de belleza en 3 niveles para ti. Alcaldía de Maracaibo.